cine no iba, Iba como siguiendo. cargada, exacto. Así la tenemos que hacer improvisado y a pulmón. Bueno, a pulmón ya estamos en el aire, en vivo. Estamos en el aire. Ya estamos en el aire. Estamos en el aire y hoy tenemos una transmisión insólita, ¿no? Estamos con Payí, aquí con Payí. Esta es la Radio TV, Radio Miami TV, y también Tesoro Internacional con su sede aquí en Miami, pero atendemos Canadá y también México. Nos reproduce en España esta señal en estos instantes, en otros países de Europa, bueno, en muchas partes nos están reproduciendo, las redes sociales tienen esa posibilidad. Aquí con Payí. Payí es José Manuel, es un cubano naturalizado en Argentina, también en Estados Unidos, un abogado. Él dice que él es un servidor cuando uno le dice, ¿no?, que si eres analista internacional, que si conoces de geopolítica, nada de tremendismo con él, porque él viene realmente... Acá somos todos iguales, Carlos. Entonces, Regular Joe's, regular Carlos, and regular Elena. correcto. Entonces, Elena Freire, que dirige Fornol, Fornol realmente es una... Sí, ella dirige Fornol. Fornol es una fundación pro las relaciones Normalización. y Cuba-Estados Unidos. Es no profit, pero ha sido la persona que durante muchos años ha estado encabezando en Estados Unidos la necesidad de que tanto Estados Unidos como Cuba... O sea, Fornol es para la normalización, ¿correcto? Para la normalización. Foundation for Normalization of U.S.-Cuba Relations. La fundó Con Tony. nuestro amigo Tony. Claro que sí. Entonces, por eso está con nosotros casi siempre y va a estar así casi siempre. Tal vez en algún momento no esté, porque tenemos también unos invitados que tenemos que en su momento traer. Y como ven, tenemos unas condiciones extraordinarias para hacerle esta televisión. Es de nuevo tipo, pero es del tipo que tenemos, ¿no? Y entonces, como les decía, Payí, con el cual hemos conversado decenas de veces y hicimos un programa en Tinta y Café hace algún tiempo. Trabajábamos también en la 8, cuando tú ibas también en su momento, invitado por Payí. Payí tiene una cosa, debo decirlo, aunque él puede ser que no le agrade lo que yo digo, ¿no? Siempre. Payí no tiene pelo en la lengua. Ni acá. En ningún lado. Payí dice... Soy lampiño. Casi tan lampiño como este joven Kushner, que es el yerno de nuestro tremendo presidente. Exacto. Entonces... Menos pelos que un delfín. Yo voy a añadir una cosa, y él lo sabe, que muchas veces cuando hace sus intervenciones en Facebook y hace sus escritos, y yo nada más que le digo, ay, José Manuel, otro ataque de sensatez, que de verdad que aquí... Te agradezco, pero ojalá que esa sensatez que vos me atribuís y que no estoy tan seguro de que sea es así. Ojalá que fuera tan contagiosa como el coronavirus. Ojalá. Porque es lo que hace falta acá. Ojalá que es lo que hace. Bueno, estamos ya allí y esa falta de sensatez, creo que la estamos viendo ahora en todo este zaperoco, dirían los venezolanos, formados con lo que dijo Bernie de Fidel. O sea, para mí es inconcebible. Creo que es un error, para empezar, de Bernie Sanders traer ese tema al medio, a tirar al ruedo ese tipo de comentarios en una campaña presidencial de los Estados Unidos. Y una cosa que en realidad no venía al caso. Bueno, también la pregunta está motivada por una serie de cosas que dijo hace muchos años, tipo que el periodismo de acá, que me perdonen tus colegas. Pero había tantas maneras de responder a esa pregunta. Pero el problema no es la respuesta, el problema es la pregunta. El problema es la pregunta. Usted dijo esto antes. ¿Cómo lo explica hoy? Si a eso se lo preguntan a Marco Rubio, que también dijo que el Bernie Sanders, hace años dijo eso, el senador Sanders, no, yo lo respeto mucho, es un hombre muy coherente, muy sensato, eso de la socialdemocracia, lo entiendo perfectamente, y ahora, pero pasarnos la vida, fijándonos en lo que dijo hace 3 años, o 10, o 15, y lo que dice ahora, estaríamos permanente hablando de ese tipo de tonterías, y en vez de resolver problemas que sí tienen que ser resueltos. Pero creo que él debió haber evitado hacer un comentario elogioso, que tampoco lo hizo, porque todo lo que hizo es decir una cosa que es una gran verdad. En cualquier lugar del mundo, por muy despótico que sea el que lo maneje, algo bueno tiene que hacer.
esa negación de que en Cuba no se puede haber hecho nada valioso, nada nuevo, nada bueno, nada útil en 60 años no tiene ningún sentido. Pero además, en el internet, yo esta mañana estuve viendo un debate entre dos cubanos, con altura, con sensatez, y me trajeron, recuerdo haber leído hace muchos años, un folleto, y más, estoy casi seguro que quien me lo da a leer es el padre Llorente, el asesor espiritual, ¿cómo se llamaba? La Asociación Católica Universitaria Agrupación. de Cuba. Agrupación Católica Universitaria de Cuba. Sobre el por qué se hizo una reforma agraria en Cuba en los primeros años. Y esto está lleno de gente que aplaudió la reforma agraria, que aplaudió la campaña de alfabetización. Yo no estaba ahí, yo no sé lo que pasó, pero esto que están hablando de que obligaban a la gente a ir a alfabetizar. Yo conozco gente en Cuba que estuvo haciendo eso de jóvenes, chicos, de teenagers, y están todavía hoy orgullosos. Claro que sí. Entre ellos, Marta Beatriz Roque. Yo he tenido ocasión de conversar largo con Marta Beatriz Roque, con Félix Bonet y demás. Y esta ella, eso es opositora, que ahora vea las cosas. Eso es otro tema. Pero traer eso a una campaña no tiene nada que ver. En los Estados Unidos, Carlos, ¿a quién le interesa Cuba? ¿A quién le importa Fidel Castro? A la gente joven de acá hoy. Como si le estuvieras hablando de, qué sé yo, el almirante Yamamoto durante la Segunda Guerra. Exacto. Esto no tiene ningún sentido. Pero es la sensatez más contagiosa. No, no lo es. Bueno, el tema hoy es la izquierda o la derecha. No sé si... ¿Qué es la izquierda? Es que también Eso. cuando empezamos a etiquetar, en cuanto Bueno, a vamos a etiquetas, empezar por ahí. ¿Qué es lo que es la izquierda? Yo no sé lo que es la izquierda. Yo creo que si el presidente Abraham Lincoln, Sí. presidente por el Partido Republicano, decidiera hoy como presidente liberar a los esclavos, acá lo llamarían comunista el 99% de la gente. ¿Viste? Uh-huh. ¿Qué? Porque cambió una situación estructural, ¿sí?, que afectó a un montón de gente. ¿Eso es izquierda? Por supuesto que no es izquierda. Tampoco es derecha. O sea, ese afán binario de combinar, de tener que estar permanentemente enfrentado con la antítesis de lo que tú eres, es un mal endémico no solamente acá en este país. Pero Yo pregunto, ¿la derecha no tiene poesía? ¿La derecha no tiene filosofía? ¿La derecha no valora a alguien de la derecha? ¿No tiene sentimiento? la derecha tiene sentimientos como tiene cualquier otro. Entonces, Pero el sentimiento más poderoso que tiene la derecha, yo por eso no hablo de derecha y de izquierda, yo creo que hay dos categorías que son fundamentales. ¿Eres conservador o eres progresista? Si eres conservador, tu poesía siempre va a tender a preservar aquello que ya tenés y que te hace sentir satisfecho. Si eres progresista, estás buscando alterar una serie de cosas que o te tienen a ti insatisfecho o que tú, estando satisfecho, entiendes que tiene que ser compartida, que tiene que ser ampliada, porque si no esa satisfacción tuya y la de tus hijos y la de tus nietos va a estar siempre condicionada por ese desequilibrio entre la gente que no tiene y la que tiene. Para mí esas son las dos categorías. Si eso es ideológicamente de izquierda o de derecha, a mí me parece totalmente irrelevante. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el conservadorismo, sobre todo en los Estados Unidos? En un país donde a la gente se le enseña a ser individualista, a poner por delante exclusivamente el interés personal, eso es todavía más antipoético, si querés, ¿viste? Porque entonces es muy difícil salir de eso. Todo lo que se recurre es al ataque permanente a cualquier nube o sugiera una idea mínimamente progresista, porque esa progresión a vos te asusta, te tenés miedo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en toda esta situación que se creó con... Pero en Miami hay un miedo también que asusta, que es Cuba, la revolución, asusta un poco de gente todavía, ¿no? Yo no creo que lo asuste a nadie. O sea, yo creo que la revolución cubana es un hecho histórico que ocurrió hace 60 años. Para mí eso es lo que hay que entender, aunque continúe, aunque no se dé nunca marcha atrás y el socialismo sea innegociable e incuestionable. Esa es la verdad. Pero una cosa es una revolución, el momento del cambio,
Y otra cosa es toda esa progresión de esa revolución. Mucha gente va a decir que nunca fue una evolución, yo creo que sí. Y es un proceso evolutivo que continúa hasta ayer que estaba Elena en Cuba, ¿viste? Pero bueno, Bernie Sanders plantea otras cosas que tener en cuenta. En el tema de salud, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que comentaba contigo yo antes de hacer el programa, Sí. en el tema de los seguros, por ejemplo, Sí. nunca el norteamericano medio, y muchas veces por encima del medio, le alcanza el seguro para arreglarse la boca, porque casi nunca resuelve el problema el tema de la boca, los seguros, o el tema de la mente. O sea que la gente tienen que seguir o muy locas o con una boca no bien adecuada, porque los seguros no alcanzan. Sin embargo, en Noruega, en Suiza y en Bélgica ese problema está resuelto, y Bernie Sanders, entre los argumentos que plantea, Sí. está hablando de eso también. Bernie Sanders está hablando de eso y con mucha razón. Pero yo creo que el cogollo de lo que está hablando Bernie Sanders es que tener un sistema de salud concebido como si fuera un negocio es lo que explica que las compañías de seguro digan: nosotros ni a los locos ni a la gente que se le caen los dientes le vamos a hacer caso, por la misma razón por la que excluyen a aquellos que tienen una precondición de mala salud. Lo que dice Bernie Sanders, y lo aplica a otros cambios que él quiere hacer, es: no, ese tipo de cosas no se pueden pensar económicamente. Ese tipo de cosas, el Estado, el gobierno, o todo, porque todos somos el gobierno, de que hay una razón que está hasta cierto punto condicionada por lo que se llama el bien común, que nos lleva a solucionar ese tipo de problemas de la mejor y más eficiente manera posible, económicamente también. Claro, el problema que tiene Bernie Sanders para hacer todos esos cambios que vos decís es que es mucho más fácil hacerlos en una revolución, como hizo Fidel Castro en Cuba, que hacerlo en un proceso democrático, ¿viste? Entonces, si tú crees en la democracia, lo que tienes que crear, Bernie Sanders o cualquiera, es el consenso para poder hacer esos cambios estructurales serios, grandes y con muchas consecuencias. Lamentablemente, mi opinión es que ese consenso es muy difícil de lograr, y si además le tirás el tema de que si Fidel Castro hizo algo bueno o hizo algo malo, que no le interesa a nadie, te repito. En los Estados Unidos no le interesa a nadie, acá en Miami puede ser, pero en el resto del país, pero te lo usan en contra. Y Trump está haciendo una campaña de hace 2 años: nunca permitiremos que este país sea socialista. Le estás, ¿viste?, haciendo un regalo. Claro. Eso me parece absurdo de lo que hizo. Bueno, estamos aquí con Pallí, transmitiendo en directo, en vivo, en este momento a través de las redes sociales. Y efectivamente también tenemos a Elena. Y hablando de Cuba, y también de una visita muy reciente, como que ayer fue que regresaste de Cuba, ¿no? Regresé ayer. Bueno, ¿y cómo viste a Cuba? Como es la pregunta. ¿Qué? Bueno, ¿Cómo está ¿cómo Cuba? vi ¿Cómo está La Habana? ¿Cómo está La Habana? Porque estuve 2 días nada más, así que no te puedo decir. Pero me recordaste varias cosas cuando estabas hablando. Una de las cosas que me recordaste, estabas hablando de alfabetización. Yo me reuní con un muchacho joven, que tiene 27 años, que no solamente en una oficina del gobierno, sino que es un cuentapropista, tiene su propio negocio. Sí. Algo que estábamos hablando de algo. Y surgió el tema porque había salido lo de él, y él me dijo: mira, yo soy el primer graduado de universidad de mi familia. ¿Seguro? Mis padres formaron parte de ese proceso, del cual están extremadamente orgullosos. Entonces, a nosotros no entendemos cuando alguien no comprende lo que eso significó para este país. Es que ese panfleto de la educación católica universitaria, incluso me acuerdo que hacía énfasis en la necesidad de alfabetizar el campo, en las condiciones de vida de los campesinos. Y toda la gente que yo conozco que fue a hacer eso, ya te digo, casi de niños, están no solamente orgullosos, sino que lo ven como uno de los grandes logros para usar esa palabra. Cosas que hicieron ellos con su vida. Pero yo oí un conductor a nadie lo obligaron. Conductor hoy de la radio y la televisión de Miami diciendo: no, le enseñaban que pusieran Fidel y miliciano. Que yo sepa, yo tengo todavía a mi abuelo vivo y tíos
que no los adoctrinó en la alfabetización, que los enseñaron a leer porque realmente eran analfabetos. Entonces, no, porque todo es adoctrinamiento. Déjame decirte que los republicanos no tienen adoctrinamiento, tampoco tienen los demócratas. No, el único adoctrinamiento que hay es para ser comunista. Que hasta Obama es comunista en Estados Unidos. Cuidado. ¿Sabes lo que pasa? Que acá no entendemos adoctrinamiento y lavado de cerebro por una sola razón. Acá hay evidentemente una permanente indoctrinación y hay una peluquería de cerebro montada en cada esquina. Pero eso es casi subliminal y ni siquiera nos enteramos de que está pasando eso. Yo daba ese ejemplo el otro día con el caso de los aviones, los asientos que se reclinan o no se reclinan. Como todos los temas totalmente intrascendentes, eso agarró fuego acá porque la gente acá es muy simple y lo que le interesa es concentrarse en una cosa y en vez de ser generalistas y pensar en los problemas, árbol, bosque, ellos van al árbol indefectiblemente. Y están hablando de eso no sé cuánto tiempo, que lo que hay que hacer, que tienen que pedirle permiso, que si no reclinarse. Y todo el problema lo crea una industria que lleva, 40 años quitándote espacio, ¿viste?, para poner tus piernas y cobrándote más por hacerlo. Pero acá están tan adoctrinados que entienden que esa industria tiene todo el derecho para hacerlo, ¿cómo no lo va a hacer? Ajá. Si la idea es ganar más plata. Pero no se les ocurre pensar en esas cosas porque lo tienen internalizado. Si yo tuviera una compañía de aviación, haría lo mismo que American Airlines o que Delta. Entonces no salen a la calle a protestar. Hace unos días conocía protestar. a Vanessa, que es una joven argentina, que me dijo, déjame decirle, ella lleva aquí más de 8 años, ¿no? Sí. Dice que está muy contenta porque su abuelo, mientras la etapa que tuvo Macri, no recibía las medicinas gratis, ¿no? Y desde que llegó Cristina y el Fernández, el presidente, sí, todo se resolvió de un plumazo. Y entonces me dice, es que la izquierda en mi país, me dijo, es una especie de pasión y que de una manera u otra siempre la andamos buscando y sobre todo nuestros ancestros, me dijo ella. Mira, Carlos, yo viví 20 años en la Argentina, pero eso pasó hace 40. O sea, yo ya a la izquierda de la Argentina, o la Argentina misma, estoy muy lejos de poder ser Y si esta chica tiene 20 y pico, evidentemente tampoco vivió el momento que yo viví en la Argentina. Pero en la Argentina en la que yo viví, yo nunca vi izquierda. Ideológicamente, estamos hablando ahora, ¿no? En esa disyuntiva de que no sabes qué es izquierda y qué es derecha. O sea, izquierda como, convicciones marxistas-leninistas, o trotskistas. Había, por supuesto, grupos de gente. Ahora mismo hay un partido de izquierda más reciente que yo conozco, que se ha creado en la Argentina, creo que se llama Izquierda Socialista, de hace 15 y 16 años. Y esa izquierda socialista dice ser de inspiración trotskista. Entonces, la cosa más ridícula que buscar en Trotsky una inspiración de hace 100 años después de Trotsky. Pero bueno, eso es. Pero en realidad, las banderas, que son las banderas de la izquierda en el resto del mundo, esas banderas las absorbió el peronismo en los años 40, 50 del siglo pasado. Y en la Argentina realmente sí, hay un movimiento al socialismo que creó un señor que se llamaba, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que todavía es diputado. Hubo, por supuesto, el Partido Socialista Argentino de Juan B. Justo. Tuvimos el primer diputado socialista de América, Alfredo Palacios, un gran abogado, un gran hombre, pero salvo en el interior del país, esos partidos nunca han tenido gran trascendencia. En Argentina, bueno, el tema argentino, no hay una izquierda identificable. Te propongo tocarlo más profundamente. Definitivamente, si Vanessa se incorpora con nosotros y puede venir en el próximo encuentro. Vamos de nuevo aquí con Payí. Regresamos a La Habana. Regresamos a La Habana, porque aquí con Payí, que es una programación que hace Noran de Estados Unidos y Radio Miami, que reproduce nuestro compañero Roberto Domínguez, que siempre está al tanto ya mandando para todos los lugares esta señal, al cual saludamos desde aquí. ¿Está realmente Cuba en un periodo especial, Elena? Absolutamente no. Absolutamente no. No se puede tapar el sol con un dedo.
no vamos a decir que no ha cambiado nada. Hay más dificultad. Pero la dificultad consiste en que te puedes demorar un poquito más en conseguir una cosa. Nadie está pasando hambre. Nadie está pasando hambre. Te contaba que las anécdotas que yo recibo de personas que yo conozco me dicen, mira, déjame darte un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. Yo antes, cuando quería comprar pollo, compraba pollo, tenía mi pollo, cuando se me acababa el pollo, iba y compraba otro pollo. Ahora, cuando hay pollo, yo me compro 3 pollos, porque quizás me demore un poquito más en conseguir el pollo. Pero eso no quiere decir que el pollo no va a existir. Y te pongo otro ejemplo, que eso ha estado por todas las redes sociales y ha estado hasta en la noticia. No hay artículos de aseo. Yo me fui aterrorizada, yo me llevé no sé cuántas pastillas de jabón y esta pobre gente no se puede bañar. Qué cosa más espantosa, porque hay que ver lo que es un cubano y la cubana. Claro. No poderse bañar para una cubana es peor que no comer, sinceramente. Cuando llego yo con mi mejor voluntad, mira que... Y entonces todo el mundo me dijo, mira, te lo agradecemos y les encantó el jabón que les llevé. Sí. Pero fíjate, es lo que están diciendo... Cogieron parte de una cosa y lo que están publicando allí no es así. Hay jabón. Lo que pasa es que lo que hubo escasez es del jabón que le gusta a la gente, claro, que es el mejor, porque no habían llegado las materias primas. De Suchel. Correcto, que dicho sea de paso, eso se resolvió. Suchel es la compañía que se dedica a producir, ¿no? La industria, lo que tiene que ver jabón, detergente. Y acaba de emitir... Yo tengo un champú. A mí se me acabó el champú en Cuba y el champú. Suchel acaba... champú por razones obvias. Suchel acaba de emitir una nota donde dice que ya están todos los recursos para que se estabilicen. Sí. ¿Qué pasa? Hay una realidad que aquí no quieren reconocer, pero no es lo mismo buscar producto, materia prima, que está a distancia hasta de un mes de ir, que comprarla aquí en Estados Unidos. O comprarla, digamos, en el entorno. Entonces, si hay determinados recursos que tienen que ir a Europa o y China ahora con la situación que hay, ¿no? Ya no es igual. Cuba vive 60 años, sí, hubo una revolución, es verdad, como dice él, pero vivió 60 años de plaza sitiada, totalmente. Claro, y te iba a hacer un comentario. Cuando yo regresé a tomar un certificado cuando yo me mudo para Michigan y cuando regreso y me doy cuenta en Michigan que yo no soy americana. Dios mío, yo que siempre he pensado que soy americana, que me crié no soy americana. Yo tengo que averiguar qué fue lo que pasó porque el contexto que yo tengo es de una niña y no es una cosa. Y regresé a FIU a tomar un certificado en el Caribe y América Latina. Sí. Y me dediqué a tomar todos los cursos que tenían de Cuba en ese momento. Y el primer curso que tomé lo tomé con mi gran amigo Lisandro Pérez, se llamaba Cuban Culture and the Revolution, la cultura cubana y la revolución. Y una de las cosas que él dice, gran sociólogo que es que aceptado por todos los sociólogos, fue una verdadera revolución. Cuba tuvo una verdad. Hay pocas que de verdad fueron. México fue una, claro. Haití fue otra. Hay muy pocas. Igual que los enclaves que dicen, no, el enclave. Hay 2 en Estados Unidos. Uno está en Miami y el otro está en California, de los japoneses. ¿Ah, sí? Sí. No existe. Aquí en los Estados Unidos nada más que existen 2. Existen grupos que se asentaron en cierto lugar, esa cultura, etc. Pero yo aprendí muchísimo ahí. El final de mi educación total fue cuando pisé el terreno cubano. Sí. Y yo me encontré con un país que no era el país que a mí me habían pintado. Sí. Yo esperaba que los cubanos estuvieran tristes, cabizbajos. El cubano nunca cambió. Lo estábamos comentando tú y yo. Sí. Al cubano le gusta bailar, el cubano sigue siendo cubano. Ahora bien, a punto de producir... El son no se fue de Cuba. 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 Y el malecón... Yo que vengo cantando doy fe que no se ha secado el malecón. Y son de la loma y son del llano. En los 2 lugares. Mira, hay una cuestión. Porque ahora también están manejando, a raíz de la propia reunión que va a haber o el encuentro o el congreso, ¿no? Nación e Inmigración. Nación e Inmigración, sobre todo aquí en Miami, alguien habló de la negociación
de que yo tengo que ir a negociar con el gobierno cubano, que el gobierno cubano va a negociar conmigo. Yo quería dejar claro, nosotros no tenemos que negociar nada con el gobierno cubano, ni el gobierno cubano con los cubanos. Con nosotros. Yo realmente, si nosotros, cualquiera que vaya a esa reunión, tiene que decir, bueno, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿Entiendes? Porque te voy a decir, en el tema de la inversión, históricamente se ha hablado de inversión extranjera en Cuba, pero casi siempre la inversión se hace con millonarios. No, nosotros, los cubanos del extranjero, que estamos en el extranjero, no somos millonarios. Somos de tal vez de cientos y algunos pueden ser de miles. Y yo diría, ¿qué puede hacer un cubano en el orden económico, ¿no? Que pudiéramos ayudar con algunos cientos, con algunos miles, a una pequeña industria, de un barrio, de un municipio, porque... Pero para hacer eso, Carlos, no, o sea, es una conferencia de que una semana, será 5 días. No, son 3 días la conferencia. Bueno, podéis llegar allá y preguntar, bueno, acá estoy, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? Para eso tiene que haber una agenda de esa conferencia, que a la gente se le haga llegar esa agenda con suficiente anticipación y que uno pueda ver, bueno, a ver dónde yo voy a aportar, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que quiero sugerir. O sea, no es una cuestión de ir allá a preguntar qué puedo hacer y que te digan. Es una cuestión de que nos pregunten también a nosotros, claro, no para negociar nada, porque nosotros no somos quien para negociar nada. A ver, Elena, sobre eso dice... No, yo estaba loca por entrar porque hablé con varias personas de eso y una de las cosas que se me dijo a mí es que hay reclamos que son legítimos, que lo hemos hablado, el famoso pasaporte, etcétera, pero que no quieren. Esta conferencia en particular y se está preparando de una manera muy diferente a las demás. Yo no vi ninguna, así que para mí es nueva. Bueno, para mí no. Claro. Y lo que quieren precisamente es una agenda donde se puedan discutir los vehículos, las maneras en que nosotros podemos aportar, si nosotros queremos, como es natural, a nadie lo obliga, a la vida económica, política y social del país, o sea, insertarlos en el marco como cubanos del país de una manera más diáfana, más profunda, etc. Y eso hay vehículos para eso. Te pregunto a ti como abogado, porque yo conozco un poco, pero no soy abogado. Yo sí sé, a mí me consta, que después de que se pasó la ley de agricultura y las medicinas, que hay muchas cosas que son factibles y que son legales bajo esa ley, donde se puede participar. Se puede participar, quiere decir, más allá de la medicina. Económicamente. Sí, bueno, económicamente, por ejemplo. ejemplo. Creo que la vocación del gobierno americano bajo Obama era expandir totalmente eso. Correcto. Y cuando te dicen, correcto, puedes mandar toda la plata, y los americanos pueden mandar toda la plata, yo en ese sentido veo esa participación, o sea, no hace falta una conferencia para y lo eso. vemos, no, pero lo hemos tenido. Pero, claro, no, pero la gente no sabe. No, o sea, la gente no sabe. Pero Elena, no sabe el que no está en ese tema, pero el que estuvo en ese tema ayudó muchísimo durante esa ventana de 2 años. Eso está ahí. Sí, pero fueron compañías norteamericanas. Yo te estoy hablando de lo que él está diciendo y lo que quieren es ampliar para ese. Como cubanos, y estábamos hablando y él me dijo, porque por ejemplo, yo quizás no pueda reunir mucho, pero puedo reunir 1.000 pesitos. Le dije, pero fíjate, si hacen falta 10.000, hay 9 cubanos más que también pueden tener los 1.000 pesitos. Y podemos hacer... Mira, hay una cosa que se llama la economía del municipio. Mira, la economía del municipio tiene una pequeña industria de cosas elementales para un municipio, digamos, 70.000 habitantes. Allí hay trabajadores por cuenta propia, porque en Cuba hoy hay más de 1 millón de personas con trabajo por cuenta propia. Esa pequeña industria cubana necesita de un apoyo financiero, de algún dinero. ¿Quién mejor que se lo puede dar que los cubanos del exterior? Algún dinero donde también invierta ese cubano y gane también. El propósito de la conferencia, si te entiendo bien, es que uno vaya a decir allá cuánta plata puede poner. No, para nada. Bueno, en lo absoluto. No, porque fíjate, yo fui parte y estuvo Tony hace muchísimos años, que fue una cosa que aquí no se le dio mucha publicidad, de una conferencia muy interesante donde hicimos 3 días aquí, después llevamos una serie de cubanos allá y estuvimos en la industria azucarera, estuvimos en petróleo. Había que reunirse en Bravo. Nos reunimos en Miami Beach, en North Miami Beach, casi el capital cubano-americano. Yo siempre hago hincapié que cuando yo digo capital, yo no estoy hablando solamente de dinero. Yo estoy hablando de tecnología, de conocimiento.
hay un caudal de cosas que nosotros podemos aportar. Mira, hubo un encuentro entre cubanos, donde estaba Eusebio Leal en Washington hace 2 años. Se ha parado un cubano de Tampa, joven, y le ha dicho, mire, yo estoy produciendo y construyendo todo lo que tiene que ver con los calentadores solares. Correcto, nosotros tenemos condiciones desde Tampa, ¿no? Me acuerdo. Para llenar todos los edificios principales de La Habana de calentadores solares. Pero cuando vas a hacer esto te encuentras con el famoso embargo, el famoso bloqueo, que dice que no se puede llevar ninguna tecnología para Cuba. Entonces, realmente es algo... Ahora mismo con el tema de la medicina, insólito el tema de la medicina, porque hay una gran hipocresía con eso. Hay cientos de productos en Estados Unidos que no se pueden enviar a Cuba, ¿no? Sí se pueden vender, pero el problema es... Sí, pero hay otros que no se pueden. Bueno, hay unos que supuestamente porque se pueden usar para tortura y no sé qué bobería. Pero si tú te lees lo que tiene que hacer una compañía, porque nadie vende para vender 3 pastillas. Seguro. Los pasos que tiene que dar para poder llegar a lograr eso... Sí. No lo hacen no porque no sea legal, sino porque sencillamente es muy complicado, muy costoso. No se puede. Pero ese es un trabajo que tenemos que hacer acá. Claro. No, claro, para ese eso, trabajo es aquí. Y decime una cosa, ¿cuántos candidatos, precandidatos demócratas han dicho públicamente que quieren levantar el embargo, que quieren cambiar todo? No, nadie dice que quieren levantar el embargo. Todos que dicen que quieren volver, los demócratas quieren volver a Obama. Sí. Pero Obama pudo llegar hasta ahí nada más justamente porque, como dice Carlos, existe el embargo, y el embargo, por mucho que tú leas fino en algunas leyes que esto sí lo pueden mandar y lo otro no, el embargo es un obstáculo insalvable. Y hasta que no identifiquemos ese obstáculo por lo que es un fenómeno de cinismo, de indignidad, de violación abierta de los derechos humanos de los cubanos, no en la isla, los nuestros también. Pero claro, pero entonces el nos esfuerzo estamos hay que haciendo hacerlo daño acá, a no ir a nosotros Cuba. mismos. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y mira, me alegro que tú hayas tocado ese tema porque yo lo dije. Cuando Obama, el famoso día que habló Raúl Castro en La Habana y habló Obama en Washington, que nosotros lo estábamos mirando por televisión. Y a mí se me salieron las lágrimas porque me parecía un cuento. Pero después de que volvió la razón y la emoción se fue, y qué bonito y qué sé yo qué. Yo le dije a la gente, tenemos que aprovechar este momento, porque el problema es que de aquí a 2 años no está Obama. Y no sabemos lo que nos va a tocar. Mira, y ahí lo tienes, tienes. Pero hay una cosa que sí es factible si cambiamos esta presidencia, y esas leyes ya están pasando por el Congreso y eso va a ayudar muchísimo a lo que tú acabas de decir ahora, para educar al pueblo. El problema de los viajes. El problema de los viajes es fundamental, porque yo no conozco ningún americano que haya pisado suelo cubano y haya estado en Cuba una semana, que venga y te diga, teníamos toda la razón, eso no sirve. Todos te dicen, ¿pero qué es esto? Esto no me causa ningún sentido. Estamos conversando con Pallí, aquí con Pallí, y tenemos hoy invitada y también en las últimas emisiones a Elena Freire, que es la presidenta de Fornol, y siempre vamos a estar aquí en el último jueves de cada mes, en horas de la tarde, en el momento este que mataron a Lola, que es a las 3 de la tarde, que dice que la vieron salir de un lugar, ¿no? Por eso es que la mataron, porque la vieron, al buen decir de los cubanos, ¿no? Ahora bien, hablabas de esta administración, por supuesto hablabas del presidente Trump. Hace un mes estábamos hablando que si el Spitzenman pasó, ya nadie se acuerda del Spitzenman. Sí. Trump está de lo más contento con el Spitzenman. Y mañana, para mañana o pasado, esto que estamos hablando no existe porque la ola del coronavirus llega a nuestras playas y olvidate. Acá ya hay gente que está hablando de que si no manda a los chicos al colegio, que si no va a ir a la clase, al gimnasio. El miedo. Me preguntan esas cosas. Eso se crea el miedo, ¿no? Y todas las compañías de una manera u otra se aprovechan también de esta coyuntura, ¿no? Seguro. Que ha pasado también en otros momentos. Ustedes lo saben, hay una cantidad de productos y de químicos, en fin. Ahora bien, Pallí, Donald Trump, ¿se afianza en la presidencia? Yo creo que para él es muy difícil afianzarse en nada, porque él no tiene la capacidad de concentración, y él no tiene guantes de wide receiver, no tiene sticks como para afianzarse. Yo, lamentablemente, ayer no pude ver su discursito porque estaba viendo jugar al Heat. Lamentablemente perdimos anoche. Pero, qué sé yo, después escucho lo que dice y
realmente no me sorprende que el mercado hoy haya abierto 900 puntos abajo, porque si él lo que quiso es transmitir confianza, seguridad, serenidad, evidentemente hizo todo lo contrario. Y se afianza o no se afianza, yo creo que va a seguir desafianzado, pero lamentablemente quizás 4 años más desafianzado. Y hasta cierto punto estoy empezando a ver eso, Carlos, como algo saludable. Porque estamos en vivo, en transmisión en directo para el mundo, aquí con Pallí, por las redes sociales. ¿Cómo te puedo decir? Yo no entiendo esa inconstancia, esa incapacidad para... Yo creo que él se siente muy dueño de sí mismo como speaker, como comunicador. Pero es impresionante lo inválido que me pareció a mí ayer. Totalmente. Ahora, si se queda 4 años más, yo creo que puede ser saludable. Y te explico por qué. Porque para hacer los cambios estructurales que quieren hacer los otros, los progresistas, como lo distinguíamos antes, es necesario tener consenso. No se puede hacer una revolución, a menos que la hagas a punta de pistola, sin tener el apoyo de un porcentaje muy significativo e importante de la sociedad. Y acá todavía la gente sigue en su cosa y no se dan cuenta de lo destructivo que ha sido ya este hombre en 3 años y medio. Le das 4 años más y prácticamente vamos a tener que empezar desde el primer piso, desde la planta baja, desde el sótano para reconstruir. Y esa posibilidad o esa situación de start from scratch, como se dice en inglés, de la nada, va a posibilitar quizás, sobre todo con la gente joven que empieza a ver al mundo distinto. Es como un elefante dentro de una vitrina. En una, ¿cómo se llama eso? Cristalería. Sí, exacto. No es un elefante. Bueno, es un elefante porque es un republicano, obviamente, pero no es realmente un elefante. Es un accidente. O sea, yo creo que este hombre es realmente un accidente. Y es un accidente que, como te digo, cuando menos, no es tan grave como nos puede parecer y eventualmente le pudiéramos encontrar ese lado bueno por el hecho de que despejó el camino para hacer lo que yo creo que hay que hacer acá, que no es un tema... No es tan grave y ha votado sus principales asesores, se ha inamistado con los principales aliados, es un hombre lleno de soberbia. Usted dice que no es tan grave. Pero yo creo que yo entiendo lo que está diciendo José Manuel, cuando te está diciendo que no es tan grave. Y esa conversación la tuvimos tú y yo, y la tuve allá, en La Habana. Dije, vamos a suponer que hay 4 años más. Que hay 4 años más. Eso que tú acabas de decir, al final de los 4 años nadie va a querer volver a eso jamás. O sea, abre un terreno para que la gente que tiene la agenda progresista, que quiere hacer esos cambios, que son cambios fundamentales, estructurales. Sobre todo la gente joven. Correcto. Porque es la gente joven la que va a cambiar. Esa es una. No y la segunda nosotros. es que siendo los Estados Unidos, por muy terrible que sea, al final de los 4 años tiene que coger y dárselo al otro, y se acabó. Claro. Bueno, aquí con Pallí nos quedan apenas unos 5 minutos, ¿no? Sería bueno que el anfitrión, aquí con Pallí, José Manuel, nos hablara, porque bueno, tenemos a Trump y es una realidad. Salió por las elecciones, pero salió también por el sistema de elecciones que tiene que ver con los colegios electorales, que también hay una tendencia en los últimos días de quieren revisar eso a fondo. Hay personas que quieren revisar hasta cuándo. Es una cosa interesante. Yo no he encontrado todavía en la plataforma de ninguno de los contendientes, salvo en la de Bernie, una especie de proyectito de reforma del sistema electoral. Y el sistema electoral en este país no depende del gobierno federal, no depende de la Constitución. O sea, cada estado puede tener su propia, puede hacer las elecciones como quiera, vamos a ponerlo así. Y para mí ese es el primer paso a esa reestructura de todo el sistema político de los Estados Unidos, que es imprescindible. O sea, yo no puedo creer que haya un solo país en el mundo, ni Cuba ni ningún otro, que quisiera comprar los ojos negros del sistema político americano, ni si se lo da regalado. O sea, la gente que ve cómo funcionamos políticamente nosotros no puede querer copiarnos nunca. Para nada. O sea, no podemos ser un modelo, a pesar de que hay mucha gente que puede creer lo contrario.
Entonces, ese es el primer paso, es tener ideas distintas que nos separen de ese sistema de elecciones, se llama en inglés winner takes all, el ganador se lo lleva todo. Y es una copia burda de lo que existía en Inglaterra en el momento en que nos independizamos de ella. O sea, no es una creación americana ni de los founding fathers. No, para nada. Eso es una copia de cómo se hacían las elecciones parlamentarias en Inglaterra. Que era una monarquía, pero no una monarquía parlamentaria. Tenemos que salirnos de eso, obviamente. Ese es el principio más importante, ¿viste? Tener elecciones con lo que llaman ranked voting, o sea, que los distintos partidos, cada uno se queda con un pedazo, de las bancadas en la legislatura estatal o lo que fuera. Te repito, hay que empezar por los estados. Creo que el estado de Maine, puede que sea por eso que Bernie tiene un proyectito de esto, es el primero o uno de los que ya están en ese proceso de no ser bipartisan. Y con eso vamos a ponerle fin a los dos partidos que para mí son básicamente la misma cosa. O sea, la misma elefantes cosa. Y burros. Y aparte de eso te diría, la cantidad de dinero que hace falta para poder... Claro, es imposible que una persona tenga un pensamiento independiente, porque claro. No se puede ser tan inocente y tan naif, como dicen en inglés, que me encanta esa palabra, de pensar que si a ti una industria te ha dado 5 millones de dólares para que tú salgas presidente, esa industria nunca te va a pedir nada, porque lo hace porque son buenísimos ciudadanos. Claro. Y entonces pero tenemos... ese tipo de hipocresía, ese tipo Sí, total. de cinismo, ya te Pero sobrepasa. yo creo que está llegando Te sobrepasa. sobre todo con los jóvenes, como tú dices, porque yo lo veo con mis hijos. Bueno, nos vamos ya despidiendo, nos queda poquito tiempo, o sea, apenas un minuto. Bueno. No sé, ¿qué te quedaría? ¿Qué expectativas tienes tú entonces sobre el coronavirus? Yo espero, coronavirus. Espero que no me pegue, espero no contagiarme. Creo que es un tema preocupante, y si se quieren preocupar más todavía, los que vean este programa, cómprense un librito cortito, no hay que leer tanto, que se llama The Fifth Risk, el quinto riesgo, de Michael Lewis, del año pasado, hace 2 años, donde explica la importancia de tener gente preparada en el lugar donde tienes que tenerla para abocarse a la solución de problemas como este. Bien, hay otra perspectiva que hay que ver, que China sí influye en la economía mundial. Pero claro que influye. Claro que influye. Bueno, lo dejamos ahí. Yo soy Carlos Diegues, aquí en Compagí, gracias a Elena, la presidenta de Fornol, gracias también a Roberto Domínguez de Tesoro Internacional. Y bueno, esperamos ya cuando volvamos a vernos, tengamos noticias de qué ha pasado en La Habana, Cuba, ¿no? O todavía, ¿no? Bueno, nos queda marzo todavía. No, todavía, porque es en abril. Nos queda el último jueves de marzo, antes. Entonces tú en abril estarías aquí para hablar de la gran conferencia, ¿sí? Claro. Bien, yo soy Carlos Diegues, para allí, digo usted, ¿hay café o no? Hay café y hay una cosa que no sabía, no sé si lo han probado, que se llama cachito. Cachito. Como cachito. Cachito es cachito mío. El cachito es la versión venezolana del croissant relleno. Ah, sí. Bien, así nos estamos despidiendo. Gracias.